Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Les bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los que van a escuchar posteriormente les bendecimos también y esperamos que lo que vamos a enseñar el día de hoy sea de edificación. Así que quiero empezar este nuevo tema que va a llamarse dificultades. Dios está hablando. Dentro de la serie Las zonas olvidadas del cristiano, y vamos a ponerle como subtítulo: lo oculto se ha hecho manifiesto. Lo oculto se ha hecho manifiesto. Muchos de nosotros como cristianos a veces pasamos cosas que son difíciles. ¿Dificultades? Sí. Pero no entendemos por qué vienen las dificultades. Voy a tratar de ir explicando poco a poco en los dos personajes más importantes de esta escritura, que es Judá, que se llama Yehudá en hebreo, y José, que se conoce como Joseph en hebreo, como los dos puntos más importantes de estos versículos para sacar toda la enseñanza que podemos tener. Porque, déjeme decirle, escúcheme bien, el cristiano va a estar bajo fuego. El cristiano va a estar bajo prueba. El cristiano va a tener dificultades. Vamos a partir de la porción bíblica que se encuentra en Génesis 44, versículo 16. Ponga mucha atención en las preguntas. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Voy a repetir las preguntas. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Les parece bien si oramos juntos? Gracias, Padre Celestial bendito, amoroso Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros. Que hay tiempo de refrigerio, hay tiempo de crecimiento, hay tiempo de pruebas, hay tiempo de dificultades, y tú nos has dicho que para todo tenemos que estar preparados. Gracias por tu palabra que nos alienta, gracias por los personajes bíblicos porque nos dan las opciones como tú has trabajado. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos en tus manos, que te pertenecemos, y como Padre Celestial tú nos educas. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Padre Celestial. Ayuda a que nuestro corazón esté dispuesto cada día a ti, Padre Celestial, a tu verdad, a tu amor, a tu guía. Señor, que nuestros oídos estén destapados, que no tengamos cerillas, Señor, para que podamos encontrarnos con tu palabra día a día. Señor, ayuda a nuestro cerebro, a nuestro entendimiento, para que seamos receptáculos de tu palabra y la podamos poner por obra, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que me bendigas a cada uno de los que están escuchando y de los que van a escuchar. Que les fortalezca su corazón, especialmente si están pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, por alguna situación. Que la enseñanza de hoy sirva también para fortalecer, para tener esperanza, y que sean buenas nuevas también para ellos, especialmente las de salvación. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos porque somos pequeños. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo pido todo en tu sagrado nombre y el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Se ha puesto a pensar, cuando inicia una obra de teatro, hay muchos asistentes y todos los asistentes están ahí listos para ver cómo va a ser la actuación? La palabra que más quieren escuchar todos es primer acto, para que se recorra el telón. En nuestra vida, el testimonio más grande que podemos dar nosotros es ese. El que vamos a representar el testimonio de Dios.
Así que muchas personas alrededor de nosotros, muchas personas van a estar siempre atentas a todo lo que nosotros vamos a hacer. Escuche la responsabilidad que tenemos. Que cada uno de nosotros podamos dar cuentas buenas, con un buen testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. La pregunta es esa. Cuando nosotros abrimos nuestra vida, cuando Dios abre el telón, ¿qué es lo que va a revelar de nuestras vidas? ¿O qué nos va a revelar a nuestras vidas? ¿O qué nos va a enseñar en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando Dios recorre el velo en nuestras vidas? ¿Qué testimonio estaremos dando nosotros a los demás? Déjenme revisar entonces dos grandes puntos. Y uno va a girar en torno a José. El otro va a girar en torno a Judá. Y nuestro punto número 1, escucha, Dios utiliza las dificultades para llevarte a donde Él te necesita. Dios utiliza las dificultades para llevar a donde Él te necesita. José tenía 17 años cuando ya era odiado por sus hermanos y amado por su padre. Tuvo que iniciar su periodo de esclavitud a esa edad. Pasarían 17 años más para volverse a reencontrar con su padre, quien ya lo hacía muerto. De ahí, José llegaría a casa del faraón y en casa del faraón emprendería una gran aventura. Déjame decirte entonces que José no la pasó suave, no la pasó bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó con José? Déjame explicártelo. Aceleró su proceso y Dios tuvo que frenarlo y desacelerarlo. Y vamos a explicar por qué. Pero vamos a entender entonces qué es lo que hace Dios cuando empieza a intervenir en nuestras vidas, tomando el ejemplo ahora de José y después un poco de la respuesta de Judá. Déjame decirte que Dios te libra de la muerte. Dios te libra de la muerte. José inició su ministerio como profeta. ¿Cuántos de ustedes habían pensado en que José era profeta? Aunque no es mencionado por la Biblia, sí es mencionado que José puede revelar sueños, que José puede tener sueños y que Dios le habla en sueños. Y esto es parte de lo que es un profeta. Entonces José inicia un ministerio que ya está dado por Dios y Dios le da una comunicación que él no entiende. Dios le empieza a hablar a José ¿cómo? En sueños. De hecho, para resumir lo que ustedes ya conocen, José tiene dos grandes sueños. Si usted entiende los sueños, entonces era lógico que José iba a llevar el gobierno y todos sus hermanos iban a ser sus súbditos, incluyendo ¿quién? Su padre y en este caso su madrastra, ¿verdad? Porque su madre moriría en el camino. Pero entendamos lo que está pasando. José era tan inmaduro que no entendió que Dios le dijo dónde iniciaba su proceso y dónde terminaba. ¿Se acuerdan? La vez pasada yo les hablaba que Jesús siempre nos dice que tenemos que esperar hasta que el proceso termine. Mientras no llegaban los ángeles, las tentaciones continuaban. Cuando llegó los ángeles y la paz, se acabó el proceso. Era tiempo de tener que refrigerio. Aquí José se acelera. ¿Y qué se acelera? A llevar los sueños a sus hermanos. No era tanto la capita, muchas veces le ponemos mucha atención a la capita de colores y que qué bonita capita. Y de hecho muchos lugares, incluso antropológicos, buscan la capita para ver si José era ¿cómo se dice? El faraón que se estaba manifestando o el gobernante en ese tiempo. Y realmente esto es ilógico porque automáticamente José la capa la perdió y la capa le fue entregada a Jacob llena de sangre y obviamente ustedes saben toda la historia. O sea, la capa ya no la portaba José. Entonces quítense esas ideas, la capa no la tenía José, se le fue entregada a su padre. Ahora yo quiero regresar entonces ahí. Dios habló con José. ¿Y en qué dificultad se metió José? Un bronconón fuerte, un problemón fuerte. Se echó encima a todos sus hermanos.
No solamente la Biblia nos dice que por ahí José era un poquito chismoso también. Yo sé que muchos de nosotros tratábamos de proteger a José y decir que era el hombre más recto del mundo, pero vamos a ver que no. Gracias a Dios porque tenía problemas, porque si fuera perfecto sería Jesucristo. Y no, no es perfecto. No es Jesucristo. Entonces, automáticamente José tuvo un problema. Ir a llevar chismes también de sus hermanastros. Pero aquí el problema más interesante es cómo manejó José los sueños. ¿Recurrió a su propia inocencia? No. Recurrió a su vanagloria de decir, miren, este sueño me ha dado, este es un sueño profético y este sueño va a pasar. Un joven hace mucho eso, mis hermanos. Un joven quiere que las poquitas cosas que tiene o que ha crecido, que las demás la vean. Y es natural por la edad. Por eso muchas veces cuando estamos hablando del evangelio tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes. Porque los jóvenes probablemente sí tienen la unción de Dios, no decimos que no, pero a veces no tienen la tranquilidad que la palabra de Dios requiere. Necesitan ser procesados. Y desafortunadamente muchas veces los dejamos que se desemboquen y cuando se desembocan, de repente, ¿qué dice Pablo? Un neófito no, ¿por qué? Porque puede caer en las garras de Satanás. ¿Qué fue lo que pasó en el carácter de José en este momento? Obviamente José se desbocó. No tuvo la prudencia para decir, Padre mío, déjame hablar contigo porque tú has hablado con Dios, porque a ti se te abrió la escalera, tú pudiste ver los ángeles, déjame hacerlo de manera personal. Tuve estos sueños, ¿qué te parece? Era lo correcto, ¿no? ¿Qué fue lo incorrecto? Lo comunicó a todos. Aprendamos, mis hermanos. Aprendamos que no siempre cuando nosotros tengamos una información, aunque sea divina, tenemos que llevarla a todas las personas. Tengo una hermana que se llama Alma, yo les he hablado algunas veces de ella, y ella cuando empezó con su ministerio, empezó a entender, Dios le revela cosas en adelante. Entonces ella puede ver cosas extraordinarias como gente que se enferma, gente que se muere, gente que va a tener problemas de salud, etc. Dios se les revela en adelante. Entonces mucha gente empezó a venir con el grillito a decirle, oye, venme y dime qué Dios me va a decir. Y ella empezó a decirles. Vino conmigo un día y me dijo, le digo, ¿tú crees que ese es el trabajo del ministerio? Y me dijo ella, ¿qué es el error? El error es que le tienes que preguntar a Dios si tú le tienes que dar esa información a esa persona, porque estás actuando como adivina. Todos los dones que Dios nos da son para aplicarlos en la iglesia y para aplicarlos en los hermanos, no para cualquiera que viene a preguntarte. En ese momento ella reflexionó y empezó a hacer esa pregunta a Dios, si tenía que dar la información o no. Su vida era un caos, mis hermanos. Tenía muchos problemas de ansiedad, depresión. De hecho, veía muchas sombras, etcétera, etcétera. Cuando empezó a tener esa comunión con Dios, que es la que él requería con ella, su mundo cambió. ¿Qué te estoy diciendo o tratando de decirte aquí? José utilizó la fuente equivocada. Se utilizó a sí mismo. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado cuando el ego nos gana. Tenemos que tener cuidado cuando nos sentimos que podemos volvernos soberbios. Y dice que ante la soberbia Dios se aleja. Dios no convive con el que es ególatra, con el egoísta. Dios no convive. O sea, no podemos alejarnos de Dios. No quiere decir que Dios nos está rechazando, pero Dios quiere decirnos que no va a estar en esa condición y obviamente va a limar nuestro carácter. Va a empezar a ponerle duro con la lima para que nosotros podamos bajar una rayita o dos rayitas a nuestro carácter. Así que aprendamos también, no podemos poner sentimientos en contra de los demás. No podemos causar conflictos a los demás. Muchas veces nosotros tenemos todas las herramientas que ocupamos para decir que somos los mejores. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo a la Biblia, mantenernos mansos, humildes en nuestro corazón y seguir haciendo y trabajando para los demás sin que los demás se den cuenta. Yo lo he dicho alguna vez y lo voy a repetir. Hay gente que va y lleva despensas y va y lleva dinero a la gente que necesita y hace sus programas en el internet. Ok, esto no es bíblico, mis hermanos. No, sí, como estamos ayudando al pobre, estamos ayudando al menesteroso, estamos ayudando al necesitado. No, porque la Biblia dice que cada cosa que hagas para Dios, que se haga como, así te lo voy a decir bajito, en secreto. ¿Cómo? En secreto. En secreto.
Si ya los demás lo saben, eso ya no fue en secreto. Dios dice que ahí tienes tus propias recompensas. Todos los aplausos que te den, todos los likes que te den, ya tuviste tus propias recompensas. Mis hermanos, José cometió un gran problema. No inició bien la tarea. Ahora, quiero que note que a veces pasamos desapercibido esto, especialmente en nuestros primeros años de cristiano. Dios nos da mucha información. A José se le dijo dónde iba a iniciar y dónde iba a terminar, ¿cierto o no? Ya tenía la obra completa. Ya sabía que un día él iba a llegar a ser el que iba a estar por arriba de sus hermanos. Ahora, yo quisiera que usted ponga un momento en su corazón, si un día le dicen, usted va a llegar a ser el presidente de la República, ¿cómo trabajaría? ¿Qué haría? ¿Está notando lo que le estoy diciendo? Imagínense que un día, lo voy a poner más corto, Dios lo lleve como pastor, como líder de damas, y que Dios ya se lo haya revelado, que va a ser así. Y usted sabe que va a pasar por muchas dificultades, pero sabe que va a llegar a ese camino. ¿Tendría que tener miedo? En cada paso que llevemos para ese lugar, tendríamos que preguntar en nuestro corazón, Señor, ¿qué necesitas que aprenda? ¿En qué necesitas que crezca? Mándame el mensaje para poderlo entender. José ya sabía dónde iba a terminar la tarea. Y esto es lo que nos dice Dios, que podemos confiar plenamente que el que inicia la tarea la va a concluir. En Filipenses 1:6, que ustedes ya conocen esta escritura, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Usted y yo tenemos ahora una seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Que Dios nos está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, en donde vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a poder pisar las calles de oro. No necesitamos pisar oro ahorita, sino en ese tiempo vamos a poder pisar las calles de oro, vamos a poder ver los mares de cristal y vamos a poder interactuar con los ángeles. Y yo le vuelvo a repetir, y yo no me voy a pelear si en la tierra o en los cielos. Pero ¿sabe qué le digo para concretar esto sencillo? En donde está Dios es cielo, porque es lo máximo de la divinidad. Y Dios va a estar enfrente de nosotros con su luz admirable. Y Dios va a estar guiándonos. Y Jesús va a estar enseñándonos. Así que vamos a estar con la Trinidad completa conviviendo. Yo no sé si usted le llame eso celestial o no. Para mí eso es celestial. Para mí. Así que lo primero que está haciendo Dios en este gran capítulo de José es empezar a ¿qué? A perfeccionarlo en la obra. Mi hermano, cuando usted llega a ser cristiano, cuando usted empieza el cristianismo, cuando usted dice que Jesús, usted lo está aceptando, Jesús dijo, no se preocupe, tome su cruz y sígame, porque en este mundo usted va a tener tribulaciones. Y no le importa el hambre, no le importa la corrupción, no le importa que lo acusen, no le importa que lo ataquen, usted va a tener que continuar en el mismo camino, pasando por la puerta angosta y siguiendo en dirección ¿a dónde? Hacia el que genera todas las cosas en este mundo, que es Cristo Jesús. Así que nosotros no tenemos otra opción. Vamos a tener pedradas del mundo. Incluso, ¿por qué no? Hasta de nuestra propia familia. Pero aquí está lo hermoso. En donde empieza la obra la tiene que terminar, dice la palabra de Dios. Y José tenía que llegar a ser ¿qué? Líder, mis hermanos. Los sueños son claros que José tenía que llegar a ser líder. Así que veamos que lo primero que hizo Dios fue proteger a José de la muerte. Vamos a Génesis 37 y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él ¿para qué? Subrayele, para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿La característica cuál era? Soñador. Ahora pues venid y matémosle segunda vez. Y echémosle en una cisterna y diremos, agua mala, alguna bestia mala lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En términos más coloquiales diríamos, muerto el perro, se acabó la rabia. Esa era la filosofía de los hermanos de José.
Mas sin embargo sabemos que primero lo defiende Reubén y Reubén se va de ahí y después viene Judá y dice no tiene caso que manchemos nuestras manos con sangre, mejor vendámoslos, pongámoslos en esa cisterna y lo vendemos, ¿verdad? Ustedes saben la historia, por eso no me voy a retener ahí. Fíjense que esto se compara mucho a la historia también de David. Como lo hemos dicho, en 125 salmos generalmente David siempre anda perseguido. Porque lo persiguieron 300 hombres sistemáticamente para matarlo por orden de Saúl por 7 años. Yo quiero que usted se imagine que alguien lo persigue por un día. Ahora 300 hombres persiguiéndolo por 7 años. No sé si usted tenga la paciencia, porque yo no la tendría. Yo creo que yo saldría corriendo en la primera. Pero bueno, Dios perfeccionó a David en eso, en saber dónde estaban los caminos, en tener paciencia, en armar su ejército, en confiar en Dios plenamente y en causar su causa total a Dios. Ahora, escuche bien esto. ¿En qué confiaba David? En cada salmo que escribe David, él tiene una esperanza. Dios lo ungió para ser rey de Israel y todavía no se cumplía el tiempo. Saúl seguía siendo el rey. Por lo tanto, David sabía que la hora de su muerte no estaba lista. ¿Se podría enfermar? Sí. Vemos a David muchas veces enfermo. Vemos a David muchas veces herido. Incluso, ¿por qué no? Nostálgico. Agredido por su propia familia, por su propio hijo. Algunas veces dicen por ahí, ¿algún esclavo se rebelará en contra de su amo? Bueno, pregúntenle a David que su propio hijo se rebeló en contra de él. Y esto no nos quita la enseñanza de que nuestra propia familia, gente que no esté de acuerdo con nosotros va a pasar. Hay gente que en este momento está llevando ya los jurados a sus padres, a sus madres, sus suegras, tal como Jesús lo dijo. Quiero rescatar nuevamente la seguridad de David. ¿Cuál era? Fui ungido por Samuel como rey y voy a llegar a ser rey un día. ¿Por qué? Porque todo lo que Jehová promete, eso cumple. Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, así se hará. El que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿En quién? En nosotros, en el día de Jesucristo. Esto es para darle gloria a Dios. Nosotros ya tenemos una entrada y una salida. Y esa entrada y esa salida es divina, mis hermanos. Así que, mis hermanos, Dios nos puede rescatar de la muerte hasta que no nos encuentre perfeccionado o hayamos cumplido con lo que Él ha decidido para nosotros. Tengo un cliente que se llama Henry y este cliente, su mamá tiene 90 años. Él se puso muy enfermo hace aproximadamente 3 años. Un cáncer de la próstata muy agresivo que afortunadamente Dios lo sanó. ¿Qué significaba esto para él? Él siempre ha apoyado a su mamá. Es el único hijo. Y nunca ha dejado a su mamá. Y les voy a decir, aún en contra de la esposa, porque la esposa no quiere para nada a su mamá. Pero él ha honrado a su madre. Y le dice él a su madre, ¿sabes por qué Dios no me ha matado? ¿Por qué Dios no me ha llevado? ¿Por qué Dios no me ha llevado con él? Por una simple y sencilla razón. Porque Dios sabe que tú me necesitas y que yo estoy cumpliendo con sus mandamientos. ¿Escuché? ¿Tenemos que cumplir con qué? Con los mandamientos de Dios. Yo voy a volver a pelear. No existe nada o no es cierto nada de que ya no podemos llevar los mandamientos, que todo eso es del Viejo y Antiguo Testamento, como mucha gente le dice, porque le dice Viejo Testamento, no sé por qué. Antiguo está mejor. Pero ¿sabe qué? El Antiguo Testamento, voy a repetirlo nuevamente, no ha pasado. Hay muchas profecías que todavía no se han dado, por lo tanto es tan nuevo como el actual. Ahora, que tenemos una nueva promesa, sí, tenemos una nueva promesa en Cristo Jesús, en la Santa Cena. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a predicar, y hace como, ¿qué fueron? 3 años, no recuerdo, hermanos, que empezamos el grupo en el matrimonios. Y en esa ocasión, cuando veníamos iniciando nuestro viaje de Montebello para acá, en este caso era para Lake Forest, sí, creo que sí, ¿verdad? O San Juan Capistrano, perdón. Veníamos para San Juan Capistrano. Hubo un momento en que todos los carros se separaron, unos se nos metieron y de alguna manera u otra nosotros pudimos salvar el que nos chocaran. Los carros que venían detrás de nosotros no salvaron y se chocaron.
Cuando llegamos aquí, obviamente nos tocó dar la palabra de Dios. Dios tenía ya encomendado que viniera y se explicara la palabra de Dios, se compartiera la palabra de Dios. O sea, Él completó la obra. Nosotros no nos paramos como muchos choferes lo tuvieron que hacer ese día porque todos se quedaron obviamente en el choque. No me da gusto, ¿ok? Porque obviamente me pongo sensible al decir, bueno, les pasó un accidente. Pero sí honro a Dios en decirle, gracias Señor, porque tú sabías que tenía que traer la palabra. Cuando iba a predicar a otra ciudad por allá, algunas veces era chistoso, pero nos tocó llantas rodando, que se metían al freeway. Y nosotros teníamos que frenar, algunas veces chocamos contra ellas, pero finalmente llevábamos la palabra de Dios. Muchas veces vamos a tener obstáculos. Obviamente el enemigo puede presentarnos obstáculos, pero cuando es de Dios, ¿qué vamos a hacer? Seguir su ordenanza y llevar para completar la obra que Él nos ha dado. Entonces tenemos que ser bien sensibles en que Dios a nosotros por lo menos nos libró de los choques, y no nomás de los choques, creo que nos libró varias veces de la muerte. Así que es hermoso saber que cuando Dios inicia una obra, Él la va a proteger y Él la va a seguir porque necesitamos crecer. Y lo primero que tenemos que estar seguros es que si Dios te manda, es porque Dios te va a proteger. No hay ministerio que Dios no proteja. Vamos con el otro punto. Dios te guía ante la tentación. Dios te guía ante la tentación. Ustedes saben que cuando llegó José fue comprado por Potifar y se convirtió rápidamente en el capataz que dirigía todos los bienes. Pero hubo un problema. La mujer de Potifar lo empezó a desear y lo provocó. Veamos lo que José le responde a la mujer. Génesis 39, versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahora vea la pregunta que hace José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Aquí empezamos a ver ya la madurez de la palabra de Dios en una persona. Empezar a discriminar entre lo que es pecado y no es pecado es un paso gigantesco. Entre lo que agrada y no agrada a Dios es un paso gigantesco. Entre lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios no quiere de nosotros es un paso gigantesco. Obviamente José fue acusado injustamente y llevado ¿a dónde? A la cárcel, mis hermanos. Ahora le pregunto algo bien importante. Si siendo esclavo, ¿por qué no lo mataron? Discúlpeme decirle esto, pero la Biblia no es claro en eso, no nos dice, más bien no nos quiere revelar, pero José no lo mató nadie, ni tampoco fue acusado de muerte. José fue llevado directamente a la cárcel. Dígame, ¿quién estaba actuando y hablando por José? Obviamente Dios. Dios no se veía en la escena, pero José honró a Dios en no caer en la tentación y en no caer en el pecado. Dios honra a José en no darle muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y obviamente aquí estamos dándonos cuenta qué importante es cumplir la ley de Dios. Y ahora, dígame una cosa, porque yo sé que me va a alegar esto. Sí, yo sé que esto no va a ocurrir hasta Éxodo 20, pero obviamente los principios bíblicos ya están antes de Éxodo 20. Y por eso los podemos extraer. Esto nos lleva a pensar en la promesa de Dios, en que todo aquel que cuide de sus mandamientos tendrá también larga vida. Leámoslos en Deuteronomio 4, versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Vea qué hermosa promesa tenemos. Para que te vaya bien y para que tengas
larga vida. Y no sé si te da cuenta de la importancia no solamente de eso, sino que esto prolonga a tus hijos también. Yo no sé si como padre, como madre, quisieras que tus hijos tengan más bendición. Vuelvo a repetir, José no fue llevado a la cárcel y no fue puesto en la tumba. Aquí podemos ver la gloriosa mano de Dios y podemos ver la grande que es Dios con nosotros en su protección. Siguiente punto es, Dios te da gracia ante los enemigos. Dios te da gracia ante los enemigos. No voy a profundizar mucho en esto, porque hemos predicado ya sobre esto también. Pero obviamente Dios habló por José, ¿verdad? Veamos lo que dice Génesis 39, versículos del 20 al 22. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. A ver, ¿en qué tipo de cárcel lo puso? Si usted lo reflexiona, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. No lo puso en cualquier clase de cárcel de esclavos. Mis hermanos, ¿están notando el privilegio que le dio? ¿Cómo estaba hablando con Dios? Está bien, vas a bajar tu nivel, pero no te vas a ir a la cárcel de los empleados, de los esclavos o de cualquier tipo. ¿Te vas a quedar con quién? Con los presos del rey. Obviamente en la historia podemos saber después que ahí lo visita el panadero y también lo visita el que prueba el vino, el copero, ¿verdad? ¿Y por qué lo visitan? Porque él estaba ¿dónde? Donde se ponen los presos del rey. ¡Qué privilegio le dieron a José! Ahora, siga la lectura. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién estaba con José? ¿Y qué fue lo que extendió a José? Su misericordia. Y le dio gracia ante los ojos ¿de quién? Del jefe de la cárcel. ¡Wow! ¿Mejor comprado? Ahora, la pregunta es si José en este tiempo se dio cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo por él. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. José tuvo la oportunidad, el privilegio de no vivir realmente como un preso, sino como un administrador de la cárcel de la gente más importante de Egipto. Ahora usted puede decir, pero esto es injusto, él fue a la cárcel porque era injusto. La que debería estar en la cárcel era la esposa de Potifar. No, el que necesitaba el entrenamiento era José, no la esposa de Potifar. El que necesitaba trabajar con la gente que estaba en las cárceles para entender cuáles eran los problemas administrativos. Creo que no se ha dado cuenta de eso, pero se lo voy a repetir. Si eran gente que era del rey, gente que llevaba todas las cosas del rey, obviamente tenía que tener las tareas del rey. En las pláticas José se tuvo que dar cuenta de cuáles eran los problemas que había en el reino. José se estaba preparando ¿para qué? Para que en las fallas que había se pudiera administrar mejor los recursos que estaban siendo dados para que él los diera a las otras naciones. Mis hermanos, esto es súper importante. José no despertaba a esa realidad. José lo único que quería era salir de la cárcel. Su encuentro con el copero y con el panadero obviamente cambian su vida. Ustedes saben que esto se cambia el sueño, uno se muere, el otro vive, pero José pone sus ojos ¿en quién? En el copero. Y le dice al copero, por favor acuérdate de mí cuando te vayas y lleva mi caso ante el faraón porque estoy preso como injustamente. A ver, espérate. Ahí dice Dios, ya te iba a sacar, pero ahora te dejo otros 2 añitos más. Te faltaba todavía pulir. A veces cuando vamos a salir de los problemas o creemos que vamos a salir de los problemas, nos quedamos más presos. Y nos quedamos ahí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios necesita que entendamos que todas las decisiones que Él hace, ninguna es injusta.
Todas sus decisiones son perfectas. Todas, sin ninguna excepción. Todas las decisiones de Dios son perfectas. A veces nosotros, mis hermanos, estamos en las cárceles, o a veces pasamos en las cárceles. Tengo un hermano en Cristo, no voy a decir su nombre por respeto, pero su caso de migración era terriblemente inaceptable. Tenía lo que se le conoce aquí como delitos mayores, y estos delitos mayores no le permitían que él tuviera su emigración. Su caso duró 20 años en inmigración. Llegado su momento, él le dijo al Señor, Señor, o sea, ya sea que sea aquí en los Estados Unidos o sea en México, pero yo quiero servirte con libertad. Cuando ocurrió esto, él que estaba dando su voluntad, ya no a lo que él quería quedarse en Estados Unidos, obviamente, pero sabes que cedo mi voluntad porque estoy aprendiendo que te sirvo en México como te puedo servir en los Estados Unidos. Este hermano, para gloria de Dios, el detective no se presentó para darle los cargos. 30 días después el juez le otorga su tarjeta de migración y él termina por ser libre de la esclavitud de un proceso de migración de 20 años. A veces necesitamos decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mí. Muchas ocasiones queremos aferrarnos a lo que creemos que es justo, a lo que es correcto, a lo que hemos ganado, incluso, ¿por qué no?, a los puntos y bonos que hemos hecho con Dios. No es por obras nuestra salvación para que nadie se gloríe, pero obviamente podemos tener recompensas y podemos decirle, Señor, me he portado bien, sigo tus mandamientos. ¿Se acuerdan del rico ante Jesús? Honro a mi padre y a mi madre, etcétera, etcétera. Pero no quiero vender la riqueza de mi corazón. Esta no la intercambio con nadie. Y muchas veces nuestros deseos nos quedamos con ellos. El deseo mayor de José era salir de la cárcel. ¿Cuándo? ¿En el tiempo de Dios o en el tiempo de él? Él buscaba en el tiempo de él. Ahora no estoy diciendo que sea cómodo estar en la cárcel, ¿ok? Pero igual también ponte a pensar en un hospital, en una enfermedad larga, que tienes que estar por ahí 2, 3 meses. Por ejemplo, si te da un sepsis, que tienes que estar por ahí en un mes. No vas a poder salir antes, tienes que estar un mes en el hospital. Y algunas enfermedades más graves todavía que no quiero ni mencionar. Pero tienes que estar ahí el tiempo que es necesario. No puedes salir antes de que Dios te ha preparado para el siguiente paso. Hay que estar en comunicación con Dios ante las acciones que nos está pasando, ante las experiencias que estamos teniendo, para preguntarle a Dios, ¿qué me estás enseñando? Sigamos. Dios te da un lugar ante las autoridades. Dios te da un lugar ante las autoridades. Finalmente José lo logró. Y podemos decir, ¡eh! Y empezamos a aplaudir, sí, lo logró. ¿Lo logró José o Dios lo puso donde ya lo necesitaba? Dios lo preparó para ponerlo donde ya lo necesitaba. Ahora, si usted se pone a hacer una pequeña reflexión rápida, José fue esclavo, se bronqueó con sus hermanos, fue vendido, ¿ok? Y el primer trabajo que tiene que hacer es en un campo, en una hacienda, y obviamente administrar todos los recursos agropecuarios que tenía Potifar. Después tiene que administrar todos los recursos de gente que está obviamente desvalida en la cárcel y tiene que atender al que está en la cárcel. Jesús nos manda a atender al que está en la cárcel. Pero no solamente eso. Entonces, José estaba preparado para que en el sueño que tuvo el faraón, él pudiera llevar completamente la tarea. Sabía cómo trabajar el campo, sabía cómo trabajar la administración. ¿Estaba preparado o no preparado José? Cuando llegó a los 17 años, si hubiera llegado al faraón, quizás por muy guapo, muy bello, lo hubieran puesto con alguna de las, vamos a decir, hijas del faraón, pero no hubiera llegado a tener el entrenamiento que era requerido para enfrentarse a un problema que ya no era parte del faraón, sino era un problema mundial. ¿Se ha dado cuenta de eso? Era un problema mundial. La hambre era mundial. ¿Recibió la bendición ahora sí, José? Sí. No solamente para él, para todo Egipto, para su familia y para las otras familias de la tierra.
17 años de entrenamiento, mis hermanos. Y esto nos puede recordar Pablo, 14 años de entrenamiento. Ay, nosotros, hermanos, tenemos un problemita y a los 2, 3 días ya queremos salir. Tenemos una situación difícil y decimos, por favor, Señor, mañana ya sácame, ¿no? Y lo he dicho muchas veces porque somos realmente cristianos de cristal. Veamos cómo le delega la autoridad el faraón a José. Génesis 41, versículo 37 al 41, y dice, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, yo quiero que usted note en este versículo que el faraón se da cuenta de algo que no tienen los demás. ¿Qué es lo que tienen los demás que no tiene José? ¿Y qué José tiene que no tienen los demás? El Espíritu de Dios. No hay forma de un cristiano sea cristiano si no tiene el nuevo nacimiento y tiene el Espíritu de Dios guiándolo. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará a todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos emigrado a los Estados Unidos. Y muchos hemos emigrado por necesidad, otros hemos emigrado porque queremos conocer, otros simplemente porque venimos de vacaciones, pero cualquiera que sea la causa, llegamos a los Estados Unidos. Y muchos de nosotros hemos sido de bendición para nuestras familias en México, en El Salvador, en Guatemala y en otros países del mundo. Quiero decirle entonces y hablar con usted, tenga papeles o no tenga papeles, usted está siendo de bendición porque fue guiado por Dios. Ahora llegamos al punto más difícil, al punto de quiebra. José se encuentra con sus hermanos. Y a él se le llama gobernador, ¿verdad? Y dice que José les habló como. Aquí vemos los efectos del carácter humano. Dios lo trató por 17 años y de todas maneras le salió ¿qué? El enojo. El coraje. Es más, de hecho la Biblia dice que echó un grito que todo el palacio lo escuchó. Imagínense cómo gritó. Para poder retener ¿qué? Su ira, su rabia, los sentimientos que tenía retenidos. Aún en estos 17 años, lo interno del ser humano seguía saliendo y aflorando. Era perfecto. Era humano. Fíjese las acusaciones que les hace a sus hermanos. Ustedes son ladrones. Ustedes son espías. No contento con esto, manda encarcelar a Simeón. Y les dice, si tú no regresas con Benjamín, no les regreso al hermano, ni tampoco les doy más provisión. No contento con esto, José, cuando ellos regresan, los pone, les da de comer, ustedes saben la historia, los arregla por las edades, le da doble porción a Benjamín. Benjamín no entiende qué está pasando porque era un bebé cuando todo esto ocurrió. Pero se sobreentiende que José tuvo un privilegio para el hermano. Y después, José miente. Empieza un drama de mentira, no sé si usted se da cuenta. Dice, dígale que yo soy adivino. Y dile que por qué le pagaron bien por mal al amo. Y que el que se encuentre la copa tendrá que ser muerto. Y le quitan la copa y sacan la copa y la sacan del costal ¿de quién? De Benjamín. Y ahora vienen de regreso al palacio, ¿verdad? Ahora, con todo respeto, mis hermanos, si un policía se encuentra a una mujer o a un hombre y le pone cocaína, a eso se le llama ¿qué?
que está plantando evidencia para hundir a un inocente. Juan nos dice que tenemos que hacer frutos de arrepentimiento y que en los frutos de arrepentimiento los soldados no deben de hacer más de lo que es justicia y consolarse con su propio salario. Esto es lo que estaba haciendo José. Estaba implantando evidencia en contra de ¿quién? De sus propios hermanos. Mis hermanos, en los dos casos, el coraje dominó. Los hermanos tuvieron coraje. José tuvo coraje. Los hermanos mintieron. José mintió. Yo sé que usted que me va quizás a colgar en este momento, pero no importa, esa es la verdad. Eso es lo que pasó. José tuvo que utilizar sus recursos humanos para decir, voy a hacer algo bueno, haciendo lo malo. El fin justifica los medios. ¿Eso es bíblico? ¿José se equivocó? Se le olvidó lo que pasó en la casa de Potifar. No debo de pecar. Se salvó del pecado carnal, pero no del pecado de acusar a otro sin motivos. Y si estuviéramos en el tiempo donde se le dio la ley a Moisés, el que acusaba a uno sin motivos tenía que ser apedreado. O sea, en ese momento José, ante la ley de Moisés, tenía que haber recibido la muerte. ¿Se está dando cuenta de la implicación de lo que José estaba haciendo? ¿Se sienten cansados? Vamos al punto número 2, que acá hoy es más sencillo. Y vamos a abordar todos estos puntos. Quizás ahorita tiene muchas cosas ya que reflexionar, porque yo sé que yo amo a José, ¿ok? No estoy en contra de él, pero no por eso tengo que no aprender de los errores de él. Dios revela la culpa y el pecado oculto. ¡Ay, Dios mío! Todos los pecados ocultos saldrán ¿a qué? A la luz. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y quiero decirte antes de continuar, aun cuando tus intenciones sean correctas, si lo estás haciendo en contra de la palabra de Dios, son incorrectas. Sí, Génesis 44, versículo 16. Para recordar otra vez. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios nos ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Acompáñenme en esta reflexión. ¿Estaba preocupado Judá realmente por los cargos que le estaba haciendo el hombre que representaba el gobernador de Egipto? No, ¿verdad? Nótelo otra vez. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado las maldades en tu siervo. He aquí que nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel cuyo poder fue hallado por la copa. Es interesante ver que Judá lo que le interesaba era la parte del juicio de Dios. Lo terrenal ya no le interesaba. La mayoría de nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles o confrontativas tenemos la grandiosa condición de buscar culpables, de hacernos las víctimas, de paralizarnos y de dejar de pensar. Judá no fue así. Si vemos en el ejemplo de Adán y Eva, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Y la serpiente de una manera involuntaria o quizás por debajo de la cuerda quiere también culpar la palabra de Dios. Ojo con esto, mis hermanos. Ojo con esto. De aquí que estamos aprendiendo de Judá. No importa la situación o la dificultad en la que estoy, esto viene ¿de quién? De Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Me está revelando algo
que tenía yo oculto. Y en este caso no nomás era él, porque él era el representante. Eran sus otros 10 hermanos. Bueno, voy a corregir, 9. Porque Benjamín no participó, ¿verdad? No, sí, serían 10, perdón. Más Benjamín y José serían 12. La fragilidad de nuestra fe y de nuestro corazón nos lleva a reflexiones totalmente fuera de la voluntad de Dios, o de analizar cualquier evento que está viniendo a nuestra vida para meditarlo en nuestro corazón y saber que viene de Dios. Todo lo que nos pasa viene de Dios. Y tendríamos que sentirnos gozosos de que Dios nos tiene en su cuidado, aún en la dificultad. Eso es prueba de fe. Creerlo. Todo lo que Dios nos envíe, tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Veamos lo que dice Génesis 37, versículo 10 al 11. Y vamos a recordar lo del sueño, ¿verdad? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este con que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Repítalo, sí. Ese era el designio de Dios ya. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Cuando te venga cualquier información, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en esto. María tuvo que presentarse 2 veces ante acciones de Jesús, y dicen que María meditaba en su corazón lo que Jesús hacía. Cualquier situación extraña, cualquier situación fuera de lugar, cualquier situación en la cual nosotros no la entendamos, tenemos que ponerla en el terreno de Dios. ¿Y sabe qué? Dios está hablando con nosotros aún en la dificultad. Está corriendo el telón para que veamos cómo somos los protagonistas. Nos está poniendo nuestra mente alerta y nuestra mente a trabajar. Nos está diciendo cuál es el testimonio de nuestra fe. Nos está diciendo qué tanto hemos crecido en Él para confiar plenamente en que todas sus decisiones son correctas, independientemente de que parecieran malas para nosotros. Tendríamos que ser como Judá, que enfocó sus pensamientos no en la situación, que enfocó sus pensamientos no en la acusación, sino que enfocó sus pensamientos en preguntarse a sí mismo: ¿hemos sido encontrados culpables? Aceptó el juicio de Dios. Muchas veces nosotros no queremos aceptar el juicio de Dios. La gramática nos puede ayudar un poco más a resolver este dilema. ¿De qué estaba hablando Judá? ¿Y por qué se recorrió tan feo el telón? La palabra maldad en hebreo es la palabra abón, que significa ¿qué? Maldad, iniquidad, culpa o pecado, causado por el mal incurrido. Mis hermanos, lo hemos hablado cuando hablamos de Isaías 6 y vimos cómo se presentó ante Dios y dijo: quitó mi pecado, quitó mis culpas. Y hemos dicho que lo más grave para una persona es la culpa. La culpa te adelgaza, te envejece, te mata, te hace ansioso, te hace deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, te hace una persona infeliz. Dios lo que hace es que tú tienes que eliminar tu culpa para poderle servir correctamente. Y esto ya lo vimos en Isaías. Pero ahora, si usted nota la definición, dice causado por el mal incurrido. Obviamente este evento nos está hablando plenamente que lo que estaba diciendo Judá es: ya no podemos ser más esclavos del engaño. Dios ya nos evidenció. Se recorrió el telón. ¿Y el acto cuál es ahora? Que somos culpables de maldad, que somos
culpables de pecado por haber hecho un mal. La envidia, la mentira, el engaño fueron los amos y los señores del corazón de los hermanos, pero también la mentira y el engaño fue parte del corazón de José. Ahora también utilizamos estos términos y estos recursos para decir que lo más que utilizamos todos los seres humanos, ¿qué es? La mentira y el engaño. Lo que más utilizamos los seres humanos es la justificación. Mis hermanos, nada justifica que tú mientas diciendo que vas a hacer un bien. Te vuelvo a repetir. Aunque digamos que es un buen propósito, si es pecado, sigue siendo en contra de Dios y no agrada a Dios. Veamos qué fue lo que hizo cuando se abrió la cortina. Génesis 42, versículo 21 al 23. Y decían el uno al otro: ¿verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano? Pues vimos la angustia de su alma, y cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos ha demandado su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José tenía pleno conocimiento de que ellos ya se habían arrepentido y continuó José a llevarlos al máximo para que ellos tuvieran que decir: Dios nos ha encontrado culpables. La palabra de Dios nos dice entonces que lo oculto viene ¿a qué? A la luz. Los secretos de la conciencia vienen ¿a dónde? A la luz. Las cosas más nebulosas de nuestro corazón vienen ¿a dónde? A la luz. Lucas 8, versículo 17. Porque no hay oculto, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir ¿a qué? A la luz. Obviamente nada puede resistirse al juicio de Dios, mis hermanos. Y aquí notemos, ¿ok? Muchos dicen que el juicio de Dios va a venir hasta el último día y ahí es donde vamos a pagar todas las cosas. Al parecer la Biblia nos enseña que Dios nos va a ir ajustando sus juicios cuando Él quiere. Y si es necesario en este momento que estamos viviendo, Dios nos va a pasar por juicio y nos va a aplicar su juicio. Nada puede resistir al juicio de Dios porque Él tiene todas las evidencias. Así que la palabra de Dios nos dice que el pecado tiene que venir también a la luz. ¿Qué es lo que estamos hablando? Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Lo que nos está diciendo esta escritura es que por lo muy rápido que corras, tu pecado te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la culpa no la puedes sacar de tu conciencia y de tu corazón. Ahora yo quiero que vuelva otra vez a Judá. Rápidamente Judá discernió: Dios nos está trayendo juicio por el pecado, por la maldad, por la culpa, por lo que le hicimos al joven. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que rápidamente entendamos cuál es el mensaje que nos está dando. Claro que muchos de nosotros no somos Judá, ¿verdad? Así que vamos a tener que ir trabajando día a día para ir entendiendo las situaciones, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Así que la actitud del creyente va a ir entre ¿qué? Ante la revelación del oculto. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos encontró culpables? Yo no, porque soy bien santo. Bueno, a mí sí me he encontrado culpable muchas veces. Y muchas veces te va a poner ante la prueba. Repitamos las 3 preguntas. ¿Qué le diremos al Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Y cómo nos vamos a justificar? Ahora, esto es en este momento terrenal, de este lado. Ahora imagínense que de aquel lado, en cuanto ya tengamos que presentarnos al juicio enfrente de Dios, ¿vamos a poder decirle algo al Señor? ¿Vamos a poder hablar? ¿Vamos a poder justificarnos?
creo que no tendríamos ni siquiera una pequeña porción de palabras para poder justificar todo lo que hemos hecho en esta tierra. Lamentablemente aquí lo que nosotros no entendemos es que Judá se está declarando culpable. Se está rindiendo ante el Señor. La mayoría de nosotros, porque creemos en Jesucristo, porque Jesucristo ya nos salvó, porque Jesucristo ya nos limpió, podemos hacer lo que nos venga en gana y no declararnos culpables. La palabra de Dios dice que debemos de declararnos culpables. ¿Somos redimidos por Cristo? Sí. ¿Justificados por Cristo? Sí. ¿Perdonados en la cruz del Calvario? Sí. Pero también tenemos que declararnos culpable. Vea lo que Job dice cuando es confrontado por Dios. Job 40, versículos del 3 al 5 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Hoy, despierta, despierta. Uno de los hombres que es considerado de los más íntegros y justos en la Biblia se declara a sí mismo vil. Otros se declararon gusanos, David. Otros se declararon tierra, Abraham, etcétera, etcétera. Y nosotros somos los hijos de Dios. ¡Wow! Y sí lo somos. Pero en la carne, dice Job: he aquí que yo soy vil. Y vea la pregunta que hace: ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué está diciendo Job? Que no salga más porque me van a encontrar más culpable. Ya no quiero hablar. ¿Se acuerdan que Job decía: si el Señor me encontrara y pudiera ver mi causa y yo pudiera llevarlo ante el tribunal de Él, Él me escucharía y Él me liberaría? Y aquí que dice: no, mejor ya tapo mi boca. Ya no puedo sacar una palabra más. Una vez más hablé, dice Job, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. La enseñanza está clara. Ante Dios, guarde silencio. Ante Dios, guardo silencio. No hay forma que yo me pueda demeter. Mis mejores obras son trapos de inmundicia ante Dios. Claro, tenemos esa provisión a través de Cristo. Debemos de entender que Dios nos dio a Cristo para ser justificados, redimidos. En otras palabras, sin Cristo seríamos... ¿Qué dijo Job? Vil. Nada. Gusanos. Tierra. Gente designada a la muerte espiritual. Por eso es tan importante creer en Cristo. En el tiempo de destierro, Esdras confirma nuevamente este principio. En Esdras 9, versículo 10 y 11 dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios? Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué dejaron? Mandamientos. Que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra en la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado, de uno a otro extremo con su inmundicia. Si dejamos los mandamientos de Dios, mis hermanos, hacemos las cosas inmundas. El regresar a Dios es el único camino mostrado. El regresar a Dios es el arrepentimiento. Es decir, el buscar a Dios es darle la espalda al pecado. Te lo repito, el buscar a Dios de frente, de cara a cara, es darle la espalda al pecado. No tenemos justificación válida ante Dios. Él conoce toda su creación. Él conoce todo lo que su creación hace. Y Él conoce el rincón más oscuro que puede existir en el corazón de cualquier ser humano. Y esto vamos también a decirlo en ánimo. También conoce las necesidades de cualquier ser humano. Y obviamente por eso las atiende. Hebreos 4, versículo 13 dice:
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué dijo finalmente Judá? No importa que quedemos presos, no importa que seamos esclavos, el problema es que estamos siendo declarados culpables ante Dios. Y esta es la pregunta grande. ¿Qué tanto somos culpables de nuestras acciones? Quiero terminar entonces con este versículo que se encuentra en el capítulo 45 de Génesis, versículo 2, cuando obviamente se descubre José y aquí termina el drama completo. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Pregunta: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no nos entristezcáis, ni os pense de haberme vendido. ¿Qué está haciendo ya ahora José? Ahora sí estamos viendo el corazón redimido, ¿verdad? Ahora sí José está entendiendo el plan de Dios. Voy a volverlo a repetir. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Diecisiete años después, José entendió el significado de sus sueños y la necesidad de ser transferido, transportado, puesto preso, siendo esclavo injustamente, porque no había injusticia, había justicia. Había que prepararse para recibir el reto más grande de su vida: perdonar a sus hermanos. Acompáñame a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Ayúdanos, Padre Celestial. No es fácil entender en las situaciones en las que estamos viviendo contigo cada día. No es fácil entender todas las cosas que nos llueven. Señor, nosotros hemos vivido esto, en donde nos mandas mucha información y de repente quedamos paralizados. Y pasan los días y después podemos entender. Ayúdanos, Padre Celestial, a no quedarnos entumidos, a no quedarnos estresados, a no quedarnos, lo que es peor, sin entendimiento ante ti. Que podamos escucharte, Padre Celestial, porque ante cualquier dificultad, tú nos estás hablando. Ante cualquier dificultad, tú estás en ella. Ante cualquier dificultad, tú estás detrás de ella. Ayúdanos, Señor Padre Celestial. Ayúdanos a entender todo, para poder también servirte mejor. Ayúdanos a proceder al arrepentimiento en justicia, Padre Celestial, y seguir adelante en ti. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús, la gran bendición, y que tú les abras ese entendimiento y esa nueva comunicación contigo. Amén, amén y amén.